Como el ministro Ceballos, me pide una interrupción en la congresista Alcorta para ya terminar. Gracias, presidente. Sí, realmente estamos de acuerdo en eso y me parece bien que el ministro esté claro así. Pero también hay una situación bien especial, ¿no?, que tenemos como país nosotros. O sea, el presidente, por ejemplo, ha apelado que es una exigencia, que el pueblo reclama, que el pueblo por todas partes, el referéndum ha dado una posición clarísima, contundente sobre el tema de lucha contra la corrupción y todo el tema que hemos visto, ¿no? Pero lamentablemente la misma gente del pueblo, en cualquier región, todas, ninguna excepción, votan la misma gente corrupta. El gobernador regional de Tumbes vendió territorios de peruanos con hitos de frontera, incluida la de Ecuador. El alcalde de Chiclayo tenía la plata metida en sus calzoncillos, en los dineros y en el cajón. Esto lo hemos visto, pero así salió la noticia. En Ancash, 3 gobernadores regionales con todos sus consejos regionales. Me parece que inclusive ustedes tuvieron que poner un gerente para la reconstrucción porque no había autoridad, todos están presos. El caso del Cusco, o sea, no hay un sitio, el alcalde de Chilca, emporios, bandas delincuenciales, y la gente del pueblo también va a protestar al Poder Judicial porque quieren que los liberen, golpean a la policía. Entonces, estamos en una situación de que hay que medir también el rollo. Tenemos un caso de Martín Belaunde, está privilegiado en una clínica en 28 de Miraflores, sin embargo, él llevaba a todos los gobernadores regionales a Palacio de Gobierno a negociar, y está acusado con un privilegio de exclusividad en una clínica. ¿Cómo también manejamos e incluimos esto en lucha contra la corrupción? Solamente es un bla 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 del presidente y nuestro tampoco, sino hay una responsabilidad también que también hay que ver cómo se hace. No solamente salir por todas las provincias a decir que la corrupción y la corrupción, sino cómo involucramos al pueblo para luchar también contra la corrupción. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Sí, para que termine sí, ya estaba concluyendo y repito, entonces me gustaría aprovechar la presencia de ver estas inquietudes, porque sí consideraría que tal vez todavía no han sido presentadas, o en el Congreso donde se ha avanzado varias restricciones. O sea, esto no es nuevo, el Congreso ya ha avanzado, como lo han dicho aquí otros parlamentarios, varias restricciones sobre tema, incluso hasta la imprescriptibilidad de delito de corrupción se ha hecho de rango constitucional este Congreso, ¿no? Que algunos incluso han planteado una acción de inconstitucionalidad, etcétera, pero porque puede ser que todavía exista más bien alguna propuesta que no ha llegado, que sí ataque un universo mayor al que estamos aquí atacando, porque la percepción de la población mañana puede ser, como pasó con las reformas anteriores, que con esto se puede solucionar enormemente, y sin embargo volvemos a la estadística, que son pequeñas, que no quiere decir que no lo debatamos ni que lo aprobemos, sino que puede haber espacio más bien para que se pueda aprobar algo que sí vaya a un grueso mayor, normas relacionadas a Contraloría, normas relacionadas, en fin, creo que el ministro me entendió claramente ya a dónde iban mis 5 preguntas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galarreta. El ministro está tomando debida nota de todas las preguntas que los congresistas han planteado y estoy segura que con suficiencia va a abonar al debate. Me está solicitando un breve receso, muy pequeño, así que vamos a suspender por breves minutos la sesión. Suspendido por unos breves momentos, entonces, debate, las exposiciones sobre el proyecto de ley que propone modificar el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato. Ese es uno de los temas porque según el cronograma también están el financiamiento ilegal de partidos políticos, la formación de organizaciones políticas con 14.000 afiliados, las elecciones abiertas y obligatorias en los partidos y eliminar el voto preferencial y fijar la alternancia y paridad de género en la composición de las listas que postulan al Congreso de la República. Se inició la Comisión de Constitución hace ya un poco más de 1h20. Este grupo de trabajo liderado por la congresista Rosa María Bartra, en el cual se ha iniciado el debate de los proyectos de ley formulados en la cuestión de confianza del Poder Ejecutivo. El nuevo cronograma para este debate de las reformas políticas planteadas en la aprobada cuestión de confianza se inicia de esa manera el día de hoy, con este grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra y que va a dirigir las iniciativas legales para que sean analizadas de la manera que se anunció. Hay que recordar que el anterior cronograma
se modificó luego que el Pleno del Congreso otorgara la confianza al gabinete ministerial. Lo que ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, es que se va a cumplir con el encargo que el Pleno y la bancada de Fuerza Popular se le ha dado hasta el periodo que corresponde. Señaló que está completamente claro el compromiso de la Comisión de Constitución de debatir estos proyectos, a pesar de que en el anterior cronograma no se priorizaban las reformas. En cuanto a lo que es los proyectos que se están abordando, lo que busca impedir que postulen a los cargos de elección popular las personas que tengan sentencias en primera instancia judicial por delitos dolosos con pena mayor a 4 años. Mientras vemos también que se dan algunas consultas entre los congresistas que se encuentran presentes en el hemiciclo principal del Congreso de la República, en donde se vienen debatiendo estas reformas. En la sesión tiene la palabra el congresista Luis Iberico. Muchas gracias, presidenta. Queridos colegas, señor colega y ministro Vicente Ceballos, muy buenos días. Creo que lo que hay que destacar en primer lugar es que luego de la concesión de facultades de confianza al gobierno, hemos creado un clima democrático propicio para sentarnos a conversar. Dos poderes del Estado que tienen el deber, la obligación de entenderse frente a un país que tanto necesita de nosotros. Obviamente, el Congreso, al aprobar la cuestión de confianza, ha asumido un compromiso, ha asumido una palabra frente al pueblo, y es debatir estas reformas, 2 de ellas constitucionales, una de las cuales estamos debatiendo ahora bajo esos términos, como reforma constitucional. Lo positivo de esto es que al conversar Ejecutivo Legislativo y encima con un colega que también es congresista, cualquier diferencia que la va a haber, porque en todo sistema democrático hay diferencias y eso es lo que fortalece un sistema democrático, podemos llegar a puntos de consenso, a puntos de acuerdo. Entre nosotros mismos, y ustedes congresistas, señor ministro, también el presidente, vamos a tener diferencias, hasta dentro de nuestras propias bancadas tenemos diferencias. Pero eso es lo que le da salud, vigor y vida a la democracia. Llegar a un consenso es positivo, y si no, la democracia también pone otras reglas de juego, mayoría decide. Estamos ahora discutiendo esta primera propuesta de reforma constitucional, que, como bien se ha dicho acá, y no voy a redundar en ello, afecta otro derecho constitucional, que es el derecho a elegir y a ser elegidos. Pero los derechos, inclusive los derechos humanos, no son derechos absolutos. Pueden y tienen, de hecho, limitaciones. ¿Qué mejor derecho humano que el derecho a la vida? Pero como lo conversaba inclusive con Gilbert Violeta, el derecho a la vida no es absoluto, porque acá en el Perú hay pena de muerte en caso de guerra externa, cuando el individuo traiciona los intereses de la patria. Porque el interés de la patria en una situación extrema como es la guerra está por encima del derecho a la vida de las personas. Y otro derecho más mundano, cuando uno mata a otra persona en legítima defensa. Mi derecho a no ser agredido o eventualmente asesinado predomina sobre el derecho a la vida del agresor. Estos derechos no son entonces absolutos, pueden tener límites, pueden tener restricciones, y de hecho todos los derechos humanos tienen restricciones. Y dentro de los derechos que tienen restricciones está el derecho a elegir y a ser elegido. Y lo que estamos discutiendo ahora es si vamos a darle carácter constitucional a algo que va a afectar ese derecho, que es no una conculcación, no estamos conculcando el derecho a elegir y ser elegido, sino que le vamos a poner una restricción. ¿Cómo? Impidiendo que postulen las personas que tienen sentencia condenatoria en primera instancia. ¿Tiene esa persona el derecho a la presunción de inocencia? La tiene. Y de hecho puede ser absuelto.
Pero mientras está en esa situación, lo que se le va a aplicar es una restricción. Por este momento, en este lapso, tú no puedes postular. Tiene que la justicia terminar tu proceso para que luego puedas postular 1, 1000 o 10.000 veces. Entonces, es una restricción temporal, circunstancial. Y quiero aquí aclarar algo, señor presidente, señor ministro. Lo que no puede hacer esa persona que tiene una sentencia es postular, porque hay una preocupación legítima, porque nuestra justicia pues no es perfecta, no es un dechado de virtudes, lamentablemente. ¿Qué pasaría si alguien está postulando al Congreso de la República y por una razón de repente más política que jurídica le clavan una sentencia en primera instancia? Yo interpreto que si estamos hablando de postular, estamos señalando claramente que una persona que se ha inscrito y que es postulante, ya está inscrito, ya es postulante y ya no se le puede atravesar en el camino una sentencia en primera instancia, porque la restricción es a postular, no a ser elegido, y van a postular muchísimos. O sea, lo que se está acá previendo es el derecho a postular a congresista, a postular a presidente de la República, a postular. Y eso ocurre cuando uno se inscribe como candidato. Hasta ese momento uno no puede tener sentencia en primera instancia. Cuando ya está inscrito, ya es un postulante, ya está postulando. Ya no podría un juez malamente meterle una sentencia en primera instancia. Eso hay que aclararlo, porque si no estaríamos hablando no pueden ser elegidos. No pueden ser elegidos. Y me parece bien, para evitar esa posibilidad que lamentablemente no podemos decir que podría ser muy extraña, podría darse. Pero en fin, al margen de eso, hay quienes sostienen que no es necesario darle categoría constitucional a esta restricción. Y yo, coincidiendo con otros colegas, coincido en que sí hay que darle rango constitucional, porque estás afectando un derecho constitucional y no puede ser afectado por una norma de menor rango. Si el derecho está en la Constitución, su restricción, entiendo, tiene que estar en la Constitución para que estén en el mismo nivel. De lo contrario, esa restricción podría ser nula, ya que la misma Constitución en el artículo 31 señala al final: es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, entre ellos a postular. ¿Qué pasaría si esto solamente es ley orgánica? Yo postulo, tengo mi sentencia y digo, perdón, pero esta ley, por más orgánica que sea, es inconstitucional. Y cualquier corte me podría dar la razón y me podría dejar el camino libre para postular. Por lo tanto, sí creo que tiene que tener rango constitucional, y coincido con quienes dicen que esto no debería estar en el artículo 34, que es una restricción a quienes están ejerciendo un cargo muy importante para la patria, como es ser militar o ser policía. No, ahí no podemos meter pues a lo que tiene una sentencia. Habría que aplicarlo en el artículo 31, que es justamente donde se señala al final esto de que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite el derecho ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Y presidenta, si revisamos la Constitución, aquellas normas que hemos dado para restringir el derecho a ser elegidos están en la Constitución. No reelección de congresistas, nosotros mismos nos hemos limitado a un derecho constitucional. ¿Dónde lo hemos puesto? Artículo 90A de la Constitución. No reelección del presidente, ¿dónde lo hemos puesto? Artículo 112 de la Constitución. No reelección de gobernador regional, ¿dónde lo hemos puesto? Artículo 191 de la Constitución. Y finalmente, no reelección de alcaldes, artículo 194 de la Constitución. Porque estamos vulnerando, estamos afectando, no conculcando, pero afectando, restringiendo un derecho constitucional. Yo estoy de acuerdo en que hay otros altos cargos de Estado que también deberían ser contemplados bajo esta regla, pero no son cargos de elección popular. A los ministros los designa el Ejecutivo. En todo caso, el Congreso, cuando se presente el gabinete, le da la confianza. Lo mismo los otros superintendentes. El defensor del pueblo es elegido, sí, pero por el Congreso de la República, no por el pueblo. La elección del pueblo es la decisión sagrada que consolida la Constitución.
Las otras, vamos a ver, son elecciones intermedias, como la que hacemos nosotros del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional, o designaciones directas, como las que hace el gobierno dentro de sus derechos constitucionales, sus atribuciones constitucionales. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver, si es que no hay esta restricción en la norma, tendríamos que ponerla. Pero, por ejemplo, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o en la elección del Defensor del Pueblo, discusiones en las que yo he participado, todos hemos participado, los que ya tenemos ciertos años como congresistas, nos hemos cuidado muy bien de que los postulantes no vinieran pues con una sentencia en primer término. Me solicita el colega Galarreta una interrupción, con todo gusto. Sí, congresista Galarreta. Gracias, Presidenta, y aprovecho, gracias, congresista Iberico, aprovecho en preguntarle al congresista Iberico Astavesur y también dejo la inquietud para el propio ministro. Se habla del principio de presunción de inocencia, el principio de la doble instancia, que es el que no hemos tocado, porque entiendo que, limitar el derecho a la elección, a la no reelección, lo cual fue un error, voté en contra para el tema de los alcaldes con usted en el Congreso anterior, he votado en contra también para esta no reelección de congresistas, me parece también que está mal, pero finalmente son decisiones, claro, de carácter que no limita por una situación previa, es decir, es una decisión así, en simple, no hay reelección. La otra es limitar un derecho frente a una primera instancia cuando también hay un principio de doble instancia. ¿Cómo tratar el principio de doble instancia frente a esta propuesta? Porque obviamente al hablar de doble instancia habla del proceso, pero también habla que esa persona, a mitad de su proceso, le están limitando un derecho constitucional a participar. Gracias, congresista Iberico. Me pide una interrupción al congresista Violeta, me la pido antes, estimado colega. Si después por excepción me admite una tercera, pues con gusto vamos a la tercera. Violeta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Iberico. El congresista Iberico ha resaltado efectivamente un aspecto que hay que analizarlo con un poquito más de detalle. La propuesta del texto constitucional y en la que hemos coincidido la mayoría es una restricción al derecho de postulación. Y el derecho de postulación dentro de un proceso electoral se agota en el momento en el que es elegido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si es que esta eventual sentencia en primera instancia ocurre después de haberse inscrito el postulante y antes de haber juramentado? Ya, digamos, habiéndose agotado su condición de postulante. Por lo tanto, bajo este tenor literalmente podría juramentar y podría ejercer el cargo. Entonces, ese es un aspecto que también hay que tenerlo claro, porque si es que el objetivo es evitar que alguien con una sentencia condenatoria ejerce el cargo, entonces estaríamos habilitando con este texto, limitándolo solo al ejercicio del acto de postulación. Gracias. Por excepción, el congresista... Por excepción. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Iberico. Sí, mire, cuando hablábamos de los derechos fundamentales y los civiles y políticos y sociales, que los fundamentales son absolutos, sí son absolutos, pero se pueden establecer excepciones, pero excepciones muy precisas, ¿no? Yo por eso decía, un punto medio podría ser sentencia condenatoria de segunda instancia. ¿Por qué? Porque en segunda instancia, los jueces superiores, o en los casos que tengan que sentenciar en segunda instancia los jueces supremos en determinados casos, ya tienen todo el proceso casi terminado. Y hablar de la tercera instancia, que viene a ser la casación, Presidenta, la casación es más aunque muchos discuten que es por cuestiones formales, por inobservancia del procedimiento, entre otras cosas, en ciertos casos pueden tocar cosas de fondo, pero yo creo que tocar o permitir de repente que tengan sentencia de segunda instancia, creo que es más permisible. Como le digo, para romper la presunción de inocencia, para la misma prisión preventiva, tienen que haber suficientes y graves elementos de convicción. Si no, no se rompe la presunción de inocencia. Entonces, bajo ese criterio es que yo me inclino a pensar por ese tema de la segunda instancia. Como ocurre, como digo, con los gobernadores regionales, con los alcaldes, consejeros y otros, ¿no? Ahora, respecto a que si la sentencia sale después que fue elegido, podemos incorporar, por ejemplo, la figura de la suspensión del cargo, ¿no? Esa es otra figura que también se puede adicionar en la ley de elecciones, etcétera. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Continúo. Bueno, evidentemente estamos restringiendo también la apelación a la doble instancia. Lamentablemente, cuando ya alguien tiene una sentencia en primera instancia y no puede postular, si sale inocente, tendrá que esperar al siguiente periodo para poder postular. Incluso puede postular aquel que es sentenciado y cumple sentencia, puede postular al Congreso. Nadie le está quitando. Es una restricción que puede ser, en estos casos, injusta, pero estamos sobreponiendo el interés público, el bien común, la dignidad del cargo de congresista y la probidad que tienen que mostrar los
que llegan al Congreso para representar al pueblo. Entonces yo sí creo que se está afectando en efecto la doble instancia, pero así pues lo que estamos aprobando en la Constitución se va a afectar, es un costo que va a ocurrir. Respecto a qué ocurre con el congresista que ya, el que ya está postulando, el ciudadano que ya está postulando y le viene la sentencia en primera instancia. Eso yo creo que lo vamos a discutir cuando veamos inmunidad parlamentaria. Porque yo he interpretado de una forma distinta el tema de la sentencia firme, inclusive en el caso de Donaire, me cuidé mucho de decirlo porque yo era evidentemente la persona que lo iba a sustituir, pero en algún momento tuve que expresar mi opinión, no me quedaba otra, así que hice el disclosure de que yo era el que lo reemplazaba, pero yo entiendo que el congresista que es sentenciado en primera instancia, inclusive siendo congresista, y eso lo debatiremos, repito, en su momento, no puede acogerse a la inmunidad parlamentaria y tiene que entrar a un proceso de suspensión, hasta que salga la segunda instancia, suspensión, porque eso es mi interpretación, ya lo discutiremos, no es el momento. En el artículo 25 del reglamento del Congreso de la República aparece la necesidad de la sentencia firme, ¿cuándo? Para el reemplazo por el accesitario. Es decir, si hubiera sido sentenciado y conducido a prisión, lamentablemente, mi antecesor, yo no hubiera podido asumir el cargo hasta que termine la segunda instancia. Ahí sí, sentencia firme, para el reemplazo por el accesitario. Y ese es el título del artículo 25. En el otro artículo que habla de la inmunidad no se menciona sentencia firme. Por lo tanto, eso lo discutiremos. En todo caso, es un sitio sombrío. Va a ser el tema más complicado. Por eso lo hemos dejado para el final, pero lo discutiremos en el momento de la inmunidad. Porque, claro, pues, no estás cerrándole su curul, así no la estás lacrando, pero estás diciendo, oye, mientras no haya segunda instancia, y tiene un periodo, o sea, no es una eternidad, esperas cumpliendo tu sentencia, qué sé yo, y luego regresas a tu curul, pero no entra el accesitario para irse a su casa después. Me pide más interrupciones, no sé si por alusión. Bueno, estamos en este momento en un debate que es de ineludible participación de todos, congresista Galarreta y congresista Beteta. Por excepción, interrupciones, por favor. Sí, yo por excepción, pues ya lo había pedido la interrupción nuevamente a través suyo al congresista Iberico, agradecerle, pero sí entiendo, y claro, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de la inmunidad, pero y ves cómo afecta esta, no quiero decir no iba a decir psicosocial, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación de percepción equivocada? Porque el congresista Iberico está hablando sobre el Parlamento, y voy a repetir, estos temas de provisión, de corrupción, el Parlamento es 0.00000% y estamos hablando de los cargos de elección pública, y a eso sí creo que hay que enfocarse, porque es verdad que el tema, lo que ha dicho el congresista Iberico, pero lo veremos en el tema de inmunidad, pero para que no sigamos, ¿no? Porque la población solamente se enfoca en el tema del Congreso, que hay cosas que resolver como la inmunidad de arresto, por ejemplo, que es un tema que hay que de una vez arreglar, el tema de la inmunidad de arresto, pero hay que enfocarlo, como muy bien lo está enfocando el congresista Iberico, pero miremos de su perspectiva las objeciones que estábamos hablando en la segunda instancia, en general, que es donde está la gran cantidad de gente que viene con sentencia, que es 1.94, o la gran cantidad de corruptos que son autoridades por todos lados en el Perú. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Beteta. Sí, gracias, presidenta. Nuevamente, para poner en el mismo contexto que había señalado el congresista Iberico, mencionar, por ejemplo, que muchos que tienen memoria frágil, cuando les conviene, se olvidan de ciertos temas. Yo insisto que si bien es cierto, ya he dado mi punto de vista, estoy de acuerdo, pero no en el artículo donde plantea el Ejecutivo, sino para garantizar que no vayan a tener que buscar leguleyadas y luego invocar la presunción de inocencia para que luego algún juez, porque hay ahora acción de amparos express, y le puedan habilitar a un candidato pese que la norma le prohíbe. Entonces, por eso es necesario invocar en el artículo 2 de la Constitución, inciso 24, literal E. Y algo para culminar, lo que dice el congresista Iberico en el tema congresal, si es que se ha tratado de atacar con estos argumentos indebidamente al Parlamento, cuando, de acuerdo a los resultados, los índices mínimo, y yo creo lo podemos solucionar simplemente con la propuesta planteada por el congresista García Belaunde, que en el reglamento se puede poner ese impedimento. Aquellos que ya tienen no deberían asumir primero
la juramentación al cargo de congresista y segundo, suspenderles. Yo recuerdo claro cómo es posible que el Congreso pasado, presidido por los congresistas de izquierda humanista, avalado por una lideresa que hoy grita por las calles, la señora Verónica Mendoza, tuvieron a Alejandro Llovera 3 años en el Congreso con sentencia consentida y ejecutoriada. No con primera instancia, con sentencia consentida y ejecutoriada. Y lo blindaron 3 años, hasta que, como vuelvo a señalar, tuvo que llegar como presidente el congresista Iberico, quien me da la interrupción, para que recién facilitar y permitir que el accesitario pueda juramentar. Entonces, y ahí, ¿quiénes votaron? Vuelvo a señalar, Chejade, Damner, congresista Damner, el congresista Tejada, Sergio Tejada, Lescano, Rosa Mavila. Por ahí van, hermano, por ahí van. Mesías. Entonces, creo, las cosas están más que claras, son motivaciones, y eso es lo que a veces molesta y siempre tenemos que luchar para destruir eso, la falsa moral y el doble rasero. Cuando son sus amigos o son sus intereses, no importa, blinden con sentencia consentida y ejecutoriada, pero cuando les es diferente, no piensan como ellos, ahí sí, ya ni la presunción de inocencia. Gracias, Presidenta, gracias, congresista Iberico. Congresista Iberico, gracias, congresista Betel. Gracias, Presidenta. Yo no soy abogado, no soy jurista, no soy constitucionalista, yo soy periodista, pero creo que todos tenemos lo que yo llamaba la ley natural dentro de nosotros, ¿no? O el imperativo categórico, según Emmanuel Kant, y la gente le dice sentido común, ¿no? Un sentido común obviamente nutrido por nuestros asesores y por la discusión que estamos teniendo en estos momentos, que nos abre mucho, nos da muchas luces acerca de este tipo de temas tan delicados y tan gravitatorios para una democracia como la nuestra, que es una democracia que la vamos consolidando. También me preguntaba por qué se tiene que poner 4 años. Y claro, uno hace las consultas y entiendo que es porque estamos viendo esta restricción en función a los hechos. Cuando un juez te da 4 años es porque el hecho es gravísimo, gravísimo. Y la probabilidad de que la segunda instancia ratifique es altísima. Por eso sí entiendo ahora por qué es mejor poner 4 años que no poner nada. Porque cuando es muy leve la sanción en primera instancia, es probable que haya una serie de elementos que el juez tome en cuenta para señalar para disminuir la gravedad en función a los hechos, repito. Entonces, presidente, para concluir, yo sí considero que se tiene que aprobar esta propuesta de reforma constitucional. Sí también coincido que no debe ser en el artículo 34, sino en el 31, tal vez poner un artículo 31A y establecer esta restricción. Y creo, presidente, que esto debe acompañarse posteriormente, obviamente, con las leyes que tenemos que reformar, leyes de desarrollo constitucional, y dentro de estas reformas, lo que señala el congresista García Belaunde es cierto, tenemos que ver este tipo de restricciones para otras autoridades. No conozco las leyes en la materia, pero está señalando que hay otras autoridades, altas autoridades de Estado, que llegan a posiciones de mucho poder y que deberían tener las mismas restricciones, pero como no son elegidos por el pueblo, no son cargos de elección popular, sino designados directamente o elección intermedia, pues amerita más bien leyes, no sé si leyes orgánicas, leyes comunes, pero sí sería necesario trabajar en ese aspecto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Iberico. Congresista Marco Arana. Gracias.